Hola a todos, la diversidad de especies en nuestro planeta es inmensa, ¿verdad? Sin embargo, la naturaleza nos sorprende de vez en cuando, regalándonos animales que en realidad son extremadamente peligrosos. Nunca te acerques ni toques a uno de ellos. Hoy descubrirás por qué nunca debes tocar a un camello muerto, a un pez payaso o a una viuda negra. Bienvenidos al canal Hechos Curiosos, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar las notificaciones. En el vídeo de hoy, los invito a ver 11 animales que nunca debes tocar. Número 11. El dingo australiano parece inofensivo, ¿verdad? A primera vista, parece solo un perro común. Sin embargo, ten cuidado porque este cánido, a pesar de su aspecto acogedor, no es un animal para molestar. De hecho, son salvajes, al igual que los lobos grises. Así que, amigos míos, manténganse alejados de este pequeño si deciden visitar Australia, su lugar de origen. Además, no olviden que escapar de un dingo es casi imposible, ya que la resistencia y la velocidad son características destacadas de este depredador. Número 10. Estas ranas de vientre de fuego son anfibios bastante encantadores, ¿verdad? Sin embargo, resulta que esta piel colorida esconde un animal que posee una toxina extremadamente peligrosa. Estos colores vibrantes sirven como advertencia para los depredadores de que comerlos es una pésima idea. Aunque no son letales para los humanos, el contacto con ellos puede ser bastante incómodo. Las ranas de vientre de fuego son nativas de Europa y se pueden encontrar en bosques y pantanos. Cuando visiten estos entornos, podrán escuchar el sonido que emiten para atraer a las hembras. Este sonido es crucial para determinar si el animal será elegido o no para aparearse. Número 9. La oruga de Cela es una oruga espinosa natural de América del Norte. Sus espinas, al entrar en contacto con nuestra piel, causan una sensación 2 o 3 veces peor que la picadura de una abeja. Algo para mantenerse alejado, ¿verdad? En realidad, las espinas no son venenosas, pero son frágiles. Cuando se rompen, exponen las glándulas de veneno que posee este animal. Ahora te estarás preguntando por qué recibe este nombre. La explicación es simple, el nombre se debe a su coloración, que vista desde arriba, parece que están vistiendo una celda de colores. Es un animal hermoso, ¿verdad? Sin embargo, es mejor mantenerse lejos de esta especie. Número 8. Los búfalos pueden parecerse a los bueyes y las vacas que estamos acostumbrados a ver en las granjas de todo el mundo. Sin embargo, esta especie se considera uno de los animales más peligrosos de la sabana africana. Esto se debe a los ataques a los humanos, que son extremadamente comunes. De hecho, pueden ser más letales para nosotros que algunos de los superdepredadores más famosos del mundo, como el león y el leopardo. ¿Quién iba a pensar que un animal que se asemeja tanto a las becuites podría ser tan feroz, verdad? Parece que aquel dicho "las apariencias engañan" encaja perfectamente en esta situación. Número 7. El pulpo flamboyante es una especie pintoresca, pero les advierto de inmediato que es mejor mantenerse alejados, ya que este pequeño tiene una glándula venenosa en la punta de su pico. Y aunque no es letal para los humanos, puede causar un gran malestar. Este chico es natural de Australia y el sudeste asiático, y prefiere vivir en aguas poco profundas. Es decir, un encuentro inesperado con él no es muy difícil de que ocurra. Además, sabe usar sus 8 tentáculos muy bien, ya que es un maestro del camuflaje y puede cambiar de color para pasar desapercibido en su entorno. Tocarlo no es el único problema, también puede ser muy peligroso. Número 6. Las viudas negras australianas son sin duda el tipo de ser que nadie quiere cerca, a menos que esa persona sea muy extraña o loca. Esta especie tiene un veneno extremadamente poderoso que puede ser letal para los humanos. Y no solo para nosotros, esta especie también representa riesgos para sus parejas, que inocentemente se aparean pensando que estarán bien después, pero una vez que el acto termina, ella los caza y a menudo los devora. Bastante extraño, ¿verdad? Y debido a que para esta especie sobrevivir vale todo,
Las viudas negras han aprendido a calentarse en el frío al temblar sus músculos, esto eleva la temperatura de sus cuerpos y las mantiene calientes en entornos congelados. Entonces, si te encuentras en un entorno así, no te relajes, eso no impedirá que esta araña te encuentre. Número 5. ¿Quién recuerda la película Buscando a Nemo? La película se hizo famosa por presentar a dos peces payaso adorables embarcando en una aventura. Pero lo que la mayoría de ustedes no sabía es que esta especie es muy peligrosa. Además de ser agresivos cuando sienten que su territorio está siendo amenazado, son capaces de morder con sus afilados dientes. Así es, a pesar de ser lindos y muy famosos, estos pececitos no están para juegos. Número 4. Imaginen una amenaza que no se puede ver pero que puede causar reacciones físicas que los hagan ahogarse. Esa es la medusa Irukandji, una de las más venenosas del mundo y que mide solo de 1 a 3 centímetros de diámetro. Su acercamiento no puede ser visto por los buceadores hasta que son alcanzados. Esta especie es natural de Australia y suele alimentarse de peces, pero los incidentes con seres humanos no son raros. Su veneno, que se considera bastante potente, causa estragos significativos, con informes de personas que perdieron la vida o fueron hospitalizadas tras cruzarse con estas pequeñas abominaciones. Número 3. Desde pequeños aprendemos que las serpientes no son animales con los que debamos tener contacto, y solo hablar de ellas hace que varios de ustedes se estremezcan. Pero, ¿sabían que incluso cuando la cabeza se separa del cuerpo, aún puede morder y inyectar veneno? Así es, amigos míos. Esto es realmente posible, ya que al igual que otros reptiles, esta especie puede mantener sus reflejos durante varias horas después de perder la vida. Entonces, si alguna vez necesitan deshacerse de una serpiente venenosa, es mejor saber que incluso sin vida, siguen siendo peligrosas. Número 2. Los puercoespines, a pesar de no ser venenosos, pueden ser bastante peligrosos para los depredadores que se atreven a enfrentarlos. Además de causar una gran molestia al perforar la piel del oponente, estas púas pueden provocar una infección severa y llevar a la persona afectada a un choque séptico. Entonces, amigos míos, a pesar de que la mayoría de nosotros considera a los puercoespines adorables, es mejor mantenerse alejados de ellos para evitar meterse en problemas. Número 1. Encontrar un camello sin vida en el desierto, a primera vista, podría parecer motivo de alegría, ya que estas especies tienen mucha agua en sus cuerpos. Sin embargo, este es un pensamiento insensato, ya que consumir cualquier cosa de un animal en descomposición puede causar envenenamiento y hacerte pasar por los peores momentos de tu vida. Además, cuando un camello pasa de esta vida a la siguiente, su cuerpo se llena de gases y un simple toque puede hacerlo explotar. Por lo tanto, al encontrar un camello en tales condiciones, es importante resistir la sed y alejarse caminando. Gracias por ver este vídeo. Para más vídeos interesantes como este, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Un gran abrazo y hasta la próxima.